Pues muchísimas gracias por este espacio y gracias por esta exclusiva para Periódico Expreso y Media. Y bien, vamos a empezar con Rolando Cantú, quien es parte de este nuevo comité que se ha dado a conocer del Salón de la Fama Hispano de la NFL, para que nos platiques cómo surge esta idea. Gracias, Carla, a ti y a Adrián y sobre todo a Periódico Expreso y a todos en Imiria. Fíjate que esta idea tiene ya años cocinándose. Creo que cuando existe un Salón de la Fama por parte de la NFL, que es el Pro Football Hall of Fame, te das cuenta que lo importante que es brindarle homenaje y reconocer las carreras de grandes deportistas, no nada más de coaches, sino también de jugadores y también contribuyentes que han desarrollado el deporte de fútbol americano profesional. En este caso, el Hispanic Football Hall of Fame es una oportunidad de honrar a los nuestros, ¿no? A los de herencia hispana, a los que de repente no se les da el reconocimiento porque hay tantos en el Salón de la Fama normal que dices tú, bueno, pero ¿dónde queda la carrera de un coach en Texas que tuvo, no sé, 3 campeonatos de distrito, donde tuvo 4 apariencias o ganó un campeonato estatal en el estado de Texas, donde es un nivel increíble? Entonces, el Hispanic Football Hall of Fame se establece con el fin de poder reconocer las carreras de los mejores jugadores hispanos que han pasado por todos los niveles, no nada más NFL, sino también colegial y obviamente preparatoria, que creo yo que ahí es donde vemos el aumento de jugadores año tras año y también de coaches que han hecho las cosas bastante bien. Entonces, para mí es un honor ser parte de este comité. Creo que cuando empecé mi carrera en el 2004 con los Cardenales y desarrollarme como jugador y ahora como analista de Thursday Night Football en Prime Video en español y también en Sunday Night Football en Telemundo, me doy cuenta de lo importante que es darle seguimiento, pero sobre todo reconocer a la gente que ha pasado antes de nosotros, ¿no? Entonces, para mí es un honor ser parte de este comité. Aparte, el comité fue fundado por Anthony Muñoz, que es un salón de la fama, un jugador que a mí me inspiró muchísimo cuando yo empezaba mis pininos tratando de jugar fútbol americano en el TEC de Monterrey. Sabíamos de la historia del gran conocimiento, pero sobre todo de la entrega de Anthony Muñoz y también de Ron Rivera, que fue jugador de la NFL y coach del año en 2 ocasiones. Entonces, para mí, ser parte del Hispanic Football Hall of Fame es algo que lo traigo prácticamente tatuado en el corazón y me gustaría pues darlo a conocer que vamos a empezar de manera muy agresiva, tratando de reconocer a los miles de jugadores, coaches que han pasado por ese trayecto. ¿Y cómo fue que llegó esta invitación para que tú seas parte de? Esta invitación fue hace unos años que en una plática así de informal de que, oye, deberíamos de... Y te platico, Carla, creo que el último Hall of Fame que ha tenido mucho éxito, y me refiero a los reconocimientos que tiene el Salón de la Fama, es el Polynesian Hall of Fame, que son los jugadores de Hawái, de las islas americanas, Polynesian. Entonces, hay muchos jugadores que han pasado por el trayecto del college y luego la NFL, inclusive otras ligas profesionales como la CFL, y te das cuenta que existe una comunidad enorme que sigue inspirando, que sigue motivando a las generaciones que vienen. Entonces, para nosotros, tener un Hispanic Football Hall of Fame es algo que está ahí. Ya tenemos jugadores hispanos que han estado ahí, o coaches, por ejemplo, Tom Flores es uno de ellos, Anthony Muñoz. Te das cuenta que nosotros como comunidad siempre vamos a representar y nos vamos a pegar a los de nosotros, ¿no? Entonces, a nuestra gente. Entonces, es muy importante que tengamos este Hall of Fame de hispanos y empieza con una plática, un desarrollo muy particular en cuestiones de la liga. Creo que al tener un Trey Vincent, un Sandy Núñez que trabajan en la NFL, que son los que realmente nos dan el apoyo para poder sacar este proyecto adelante, te das cuenta que la posibilidad está cerca, ¿no? Entonces, ya cuando se amarra bien el Hispanic Football Hall of Fame, me emociona muchísimo porque sé tantas historias de jugadores, coaches hispanos que han pasado por un proceso largo y un proceso intenso para poder desarrollar sus carreras, que creo que se merecen ese reconocimiento.
Sí, ahorita hablabas también, pues que Anthony Muñoz es una figura clave en este proyecto, así como Ron Rivera, que son pues ahora sí que las caras de este nuevo proyecto, pero ¿cómo ha sido ese proceso hablando de integrar a personalidades de gran trayectoria en este comité fundador y de selección? Ha sido fácil porque cuando hablas de un Ron Rivera, del carácter del coach un Ron Rivera, porque últimamente el éxito del coach a nivel liga te das cuenta que es un ejemplo a seguir como entrenador en jefe y también como coach de posición, en su momento lo fue, corredor defensivo. Habla de su carácter, habla de su herencia, habla de todo lo que ha podido lograr a base de trabajo y esfuerzo. Y creo que cuando ves a nuestras comunidades hispanas, todo el mundo que trabajamos en todos lados, pues es a base de echarle muchas ganas, ¿no? Y del esfuerzo y tratar de comprometerte con el proyecto que haces. Entonces, un Ron Rivera motiva a muchísima gente. Creo que cuando tienes un Antonio Muñoz, Salón de la Fama, que inspiró a miles de jugadores hispanos de poder llegar al college, ¿no? Porque para él era importante jugar en USC, en la Universidad del Sur de California, con los troyanos para poder pues, proveer para su familia. Te das cuenta que la posibilidad existe de poder llegar más lejos de un programa de fútbol americano del high school, ¿no? Entonces, definitivamente, ellos dos son los pilares. Y creo que lo que pasa aquí, Carla, es que cuando ves trabajar al coach Ron Rivera y a Anthony Muñoz, que están involucrados bastante en las comunidades, tanto para hacer campamentos gratuitos, para regresarles un poco de tanto de lo que les ha dado la comunidad, te das cuenta que siguen inspirando, a pesar de que ya no son jugadores, bueno, en el caso de Anthony Muñoz, pero su fundación está muy metida con muchas comunidades en Estados Unidos. Y yo personalmente he trabajado con Anthony Muñoz en campamentos en la Ciudad de México y me doy cuenta de lo comprometido que está con el crecimiento del fútbol americano, del flag football y sobre todo, pues ahora que tengamos la oportunidad de convivir y trabajar juntos en el Hispanic Hall of Fame, pues va a ser muy, muy padre para mí. Y hablando del ámbito tanto cultural como social, ¿qué tan importante es reconocer que esta herencia hispana es una gran fortaleza en los Estados Unidos, tanto dentro del juego como de la vida? Claro, celebramos por la cultura. La NFL tiene un movimiento enorme y digo, Adrián ha sido parte de ese movimiento en los últimos, que como 15 años, herencia 15 años hispana. mínimo. Y nos damos cuenta que es un mes, ¿no? Del 15 de septiembre al 15 de octubre, pero nos damos cuenta que necesitamos más, ¿no? Y nuestras culturas han aportado muchísimo, nuestra herencia hispana ha aportado muchísimo a lo que viene siendo el desarrollo de Estados Unidos y de muchos países, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad de hacer un poquito más... ahora sí, reconocimiento hacia las comunidades y hacia la gente que realmente todos los días está trabajando para sacar a sus familias adelante con mucho esfuerzo, pues vale la pena y es convivir y es conectar con ese tipo de gentes. Creo que cuando tienes la oportunidad de tener un movimiento tan grande como lo tiene la Liga, que es por la cultura, ahí encaja perfectamente el Hispanic Hall of Fame porque somos parte de la cultura. Entonces, hemos estado muy en contacto con la NFL. La NFL está detrás de este proyecto. Ya lo anunció en Good Morning Football, lo anunció también en las páginas oficiales de la NFL. Entonces, para nosotros es un compromiso serio reconocer e identificar las carreras de mucha gente que ha pasado, tanto de coaches, entrenadores, como jugadores a nivel NFL, a nivel college y a nivel, pues ahora sí que preparatoria, que es high school, ¿no? Claro, habrá una ceremonia para esto. ¿Nos puedes adelantar un poco sobre las fechas que habrá durante este evento y la celebración? Sí, todavía estamos en ese proceso. Creo que ahorita el proceso es establecer pues el awareness, ¿no? El que ya existe el Hispanic Hall of Fame. Vamos a tener el comité de reuniones, pues ahora sí que semanales para poder decidir los candidatos. Y obviamente, pues la primera generación como que siempre es una presión para todos, ¿no? Porque pues te vas desde los Jim Plumkett's a los Tom Flores hasta los Anthony Muñoz. Entonces, hay mucha gente que ya está metida, o sea, ya fue seleccionada más bien en el Pro Football Hall of Fame, que es el de la liga,
ahora necesitamos celebrar los de nosotros, ¿no? Que ellos ya están ahí y obviamente brindarles ese homenaje. Entonces sí, yo creo que pronto tendremos, estamos hablando algo del próximo verano, en mayo, tener la primera ceremonia, pero sí vamos a trabajar fuerte para estar pegados al comité y tratar de hacer las cosas lo más apegado a un salón de la fama a nivel profesional. Entonces, Hispanic Football Hall of Fame es un comité y una organización que está 100% metida en lo que viene para poder darle ese homenaje, ¿no? a la gente que se lo merece. ¿Cómo va a ser la selección de los primeros homenajeados? ¿Cuáles serán los criterios principales para esta selección? Pues obviamente ahí es donde viene el debate, Carla, donde viene, oye, que si jugaste mucho, que si jugaste poco, que si tuviste un impacto fuera del campo, que cuántos jugadores becaste, a cuántos graduaste, o sea, entonces hay un criterio, una lista muy interesante. Tenemos ya gente dentro del comité que ha participado en otros boards, en otros comités del Salón de la Fama. Hay gente como Pau Gutiérrez, como Julio Bautista, que son gente, Brendan Hoffman, que han tenido experiencias en otros lados. Y más o menos el proceso sí es una conversación abierta. Obviamente tenemos que entregar candidatos a cierto tiempo para respetar el timeline y poder ver cuáles son los candidatos finales. Obviamente nos gustaría tener muchísimos. Sé que un Salón de la Fama podría ser entre 5 o 7 candidatos la primera generación, pero hay unas categorías internacionales, hay unas categorías de no contribuyentes. Por ejemplo, alguien de los medios que tenga una larga trayectoria como analista o como play-by-play, como narrador de fútbol americano, también entra porque ellos, ellos son los que nos traen las historias de la NFL, nos traen la NFL a tu pantalla. Entonces, definitivamente para mí es muy interesante conocer este proceso, Carla. He estado metido los últimos 20 años de mi vida a nivel NFL en todos los aspectos como directivo de los Cardinals, como radio, como talento en la tele. Entonces, sí me interesa mucho aprender el proceso, pero hasta ahorita creo que el criterio lo vamos a manejar, pues ahora sí como una discusión abierta para poder dar resultados y sobre todo tratar de ser lo más parejo con todos los candidatos, porque hay miles de candidatos que vamos a estar revisando. Yo me imagino que han de tener así como más o menos identificado quién podría ser seleccionado. Ya tienen algunos. Sí, claro, ya tenemos algunos, y tenemos gente que no conocíamos, igual como yo, que soy de México, tengo conocimiento de gente que ha aportado muchísimo en la liga, en la UNEFA, en la liga colegial, como coaches, como entrenadores, ¿no? Que han dado toda una vida para poder desarrollar esto. Igual alguien en Estados Unidos que vive en Washington, pues no conoce este coach, igual como esa persona en Washington que tiene familia en El Salvador y sabe de un entrenador que motivó gente para crear un movimiento enorme de flag football. Entonces sí tenemos muchas conversaciones que vamos a empezar y para mí eso es lo padre, conocer gente que realmente aportó muchísimo para poder tener el Salón de la Fama y sobre todo tener pues la experiencia de ayudar a la gente. Creo que para mí, en lo personal, siempre he sido una persona que me interesa regresar a mis comunidades, a Hermosillo, a Monterrey, a Tamaulipas, a la Ciudad de México, para poder eh, pues enseñar, ¿no? El fútbol americano, de tanto que me ha dado el deporte, creo que para mí esa experiencia de hacer campamentos va a seguir a través del Hispanic Hall of Fame. Creo que ahí es donde también puedo aportar muchísimo porque tengo la experiencia de poder dirigir un campamento. Y sí, yo creo que cuando tenemos ese criterio de poder sentarnos y decir, ok, esta persona, ¿qué hizo, qué no hizo? Entonces, hay muchos puntos que se van a tratar, pero para mí va a ser algo nuevo y voy a entregar todo lo que yo pueda, todo mi conocimiento para poder seleccionar a los que se merecen estar dentro de un Hispanic Hall of Fame. Claro, perfecto. Rolando, ahorita también mencionaba sobre esta ceremonia que apenas se está platicando, que podría ser en mayo del próximo año, pero también hablabas ahorita sobre los campamentos. ¿Qué programas educativos o comunitarios se planean impulsar dentro de este proyecto?
Pues estamos en todo eso. Creo que cuando tienes una comunidad enorme de flag football que está creciendo a nivel mundial, que por cierto, nosotros en México pues tenemos la fortuna de tener a las mejores del mundo bicampeonas rumbo a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Te das cuenta de un movimiento masivo, ¿no? De poder inspirar a jóvenes, tanto niñas como niños que han estado jugando de manera increíble. Entonces, para mí, la base de fútbol americano creo que puede ser el conducto, el flag football, para que otros jugadores pues brinquen al equipado, ¿no? Entonces, sí tendremos campamentos de flag football, tenemos, junto con la liga, tendremos campamentos de fútbol americano ya un poquito más grandes como tipo scouteo para empujar a los jóvenes que quieren pues ir a una universidad tanto en Estados Unidos como en México y darle ese tipo de seguimiento. Y tenemos la oportunidad de regresar con comunidades. Va a haber watch parties, va a haber todo lo que te puedas imaginar de promoción por parte de un equipo profesional, pero ahora del comité en conjunto con varios equipos que se van a unir a esto y sobre todo la NFL, ¿no? ¿Y qué esperan que represente este proyecto, este Salón de la Fama en los próximos 10 años para el fútbol y pues obviamente para toda la comunidad hispana? Espero sentarme contigo, Carlos, en 10 años y platicar Ok. el éxito, primero Dios, de lo que está pasando en el Hispanic Football Hall of Fame. Creo que cuando tú ves el logotipo y ves todos los colores y ves que cada color pues representa una cultura, una bandera dentro de nuestras comunidades, nos damos cuenta que esto era lo que tenía que pasar. Y para un servidor ser parte del primer comité fundador, creo que representa mucho compromiso. Entonces sí, definitivamente quiero esforzarme y dar lo mejor de mí en cuestiones de tiempo, preparación, pero sobre todo ese criterio que se ocupa para poder elegir a los candidatos, llámese coaches, jugadores, entrenadores de todos los niveles. Aquí no nada más NFL y mucha gente dice, pues es como el Salón de la Fama en NFL. No, estamos hablando de todos los niveles, o sea, infantiles, preparatoria, a nivel colegial, a nivel profesional. Entonces sí, hay veces que ese mensaje se puede confundir, pero no, en esta ocasión creo que el Hispanic Football Hall of Fame representa más allá de nada más jugadores profesionales. Por otra parte, Rolando, sabemos que tienes una gran trayectoria y si pudieras dar un consejo a los jóvenes hispanos que sueñan con llegar a la NFL así como tú lo lograste, ¿cuál sería? El consejo para los jóvenes que están tratando de jugar un poco más allá de México y llegar a la NFL sería preparación. Todos los días tienes que estar enfocado en mejorar algo en tu juego. Si realmente quieres esto, necesitas trabajar todos los días. No hay descanso. El fútbol americano es un deporte muy particular que se requiere mucha fortaleza mental y mucha fortaleza de cuerpo, ¿no? Entonces, esa combinación la tienes que tener. Tienes que sacrificar muchas cosas. Y en mi punto de vista, lo más importante que me ha topado, creo que hay que aprender inglés, porque la NFL, las jugadas, el playbook, las formaciones, todo eso es en inglés. Entonces, si tú vienes de un programa en México que no tienes la fortuna de que las jugadas sean en inglés, vas a batallar muchísimo en entender la terminología. Entonces, para mí es, párate todos los días, trabaja duro, sueña, pero siempre está trabajando para poder alcanzar tu próximo paso. Si es prepa, es convertirte en ese jugador titular en tu prepa. Y lo que sigue, ganarte una beca en una institución, ya si llámese TEC o Politécnico o UNAM, lo que tú quieras en México, y ir escalando eso. Nunca vas a llegar directamente a la NFL, entonces hay que ser muy honestos con los niños, con los jóvenes que están tratando de impulsar su sueño, y eso sería, esfuérzate todos los días, prepárate de tu posición y aprende inglés, sin duda. Sí, excelente, pues muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre este proyecto que se me esté pasando? Pues simplemente que vamos a honrar el pasado de nuestras comunidades, vamos a honrar a la gente que posiblemente no tuvo esa voz y voto, pero hizo un impacto tremendo en las vidas de miles de jugadores y jugadoras. Creo que eso es lo que me emociona del Hispanic Football Hall of Fame, entonces para mí es un honor ser parte de este comité.
Pues muchísimas gracias, Rolando Cantú, quien fue el primer mexicano en jugar en la NFL. Muchas gracias. Ahora, hoy en día, formarás parte de este gran comité del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano y es un orgullo para nosotros tenerte en exclusiva aquí en Periódico Expreso. Y por supuesto, esperamos la invitación el próximo año en la ceremonia inaugural. Con gusto, Carla. Sí, vamos a invitar al Periódico Expreso, a Miriam, de nuestros buenos amigos para poder convivir ahí un rato y creo que se van a sorprender porque va a estar cerca de nosotros, no va a estar tan lejos de donde radicamos ustedes y nosotros. Ok, excelente. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias.